Déjeme echarle mi cuento. El presidente está reclamando victorias en los consejos, y es cierto, y en las asambleas, y estas cuentas que hace Ricardo Ospina, que en Jambaló ganó tal. Pero gobiernos, que son los que gobiernan, los que ejecutan, el presidente no lo menciona porque allí perdió. Entonces, en representación política, en consejos y en asambleas, claro que hay un crecimiento del pacto histórico en el occidente del país. Pero esta frase del presidente... No, en todo el país, porque era que no había concejales del pacto histórico. Es que no existía el pacto histórico. Pero tampoco el polo, digamos, las fuerzas de izquierda eran marginales en el país en general. ¿Usted cree, Héctor, le pregunto, la frase del presidente, el mapa de la victoria presidencial, se mantiene? Victoria presidencial, oiga de lo que le estoy hablando. El mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. Sí, déjeme echarle mi cuento. Yo creo que... Pero ¿usted cree que hay una victoria presidencial con excepción de Barranquilla y Bogotá? Es que eso es lo que le iba a contestar, ¿no? Yo creo que hay una confusión. Yo creo que el presidente perdió, como yo lo dije desde ayer, y voy a repetir lo mismo que dije ayer, que me parece una tontería tratar de esconder esa circunstancia. Que hubo en unas ciudades más que en otras, etcétera, un voto castigo al gobierno nacional, eso no hay duda. Pero lo que pasó sí, y es lo que reclama el presidente, pero son dos cosas distintas, es que el pacto histórico ganó. Ganó quiere decir que el pacto histórico como organización política creció en forma muy considerable. Y es que consejos que son órganos que no son de gobierno. Como organización política, no, porque también, digamos, tienen cuatro gobernaciones. Si usted va más allá, no tienen 4 gobernaciones. Tienen 4 gobernaciones. Tienen 4, 9, como dijo el presidente Petro. No, tienen 4. Tienen Amazonas, Nariño, Cauca y Magdalena. No, Cauca no es de ellos. El candidato del pacto histórico, Héctor Pena, perdió la elección. Pues, digamos, el candidato del presidente era otro. Pero es del... El candidato de Francia Márquez fue el que ganó. No. Sí, pero el del presidente es... Pero bueno, más allá de si tienen 2 o 3, déjeme decir esto que yo creo que es lo esencial. Es que, mire, en Colombia esto es lo mismo, el pacto histórico está teniendo el mismo proceso que tuvo el Partido Centro Democrático, que es que crece como espuma alrededor de una gran figura personal. Antes lo hizo el Centro Democrático con el expresidente Uribe y el pacto histórico lo hace con el presidente Petro. Cuando pasa la espuma de ese gran personaje, y claro que en el caso del pacto histórico ya pasa la espuma porque Petro no se puede volver a elegir, entonces pasa la espuma, queda prácticamente nada, queda muy poquito. Igual le pasó al Centro Democrático, y a partir de ahí hay que empezar un proceso lento de construcción de partido político. El Centro Democrático lo ha hecho y se ha ido consolidando en unas regiones y mantiene 4 o 5 concejales en Bogotá y así. Y el pacto histórico está haciendo exactamente lo mismo. Esa es una transición de un partido personalista o de un movimiento personalista a un partido organizado. A mí lo que me parece peligrosa es esa frase de victoria presidencial, porque es que más allá de cuántos ediles o cuántos concejales sacó el pacto histórico en Cali o en el Cauca, la victoria presidencial es poder garantizar las elecciones, porque el presidente es el presidente de Colombia. Creo que no le corresponde al señor presidente Petro salir a reivindicar victorias o lo que él considera victorias partidistas como si fueran victorias presidenciales, porque para eso hay unos voceros del partido. Es lo que tiene es que ser neutral en unas elecciones. Entonces, decir que hay una victoria presidencial es confesar que intervino en política. ¿Y usted tenía alguna duda que había intervenido? No, Néstor, pero lo confiese el presidente me parece gravísimo. No, el mensaje en Twitter termina diciendo que él es el líder de una fuerza política que tiene 9 gobernadores. Y los otros 24, entonces, ¿qué liderazgo tienen? ¿Y usted tiene dudas de que él es un líder político? Pues lo que pasa es que no, pero él habla de una fuerza política de él, Néstor. Claro. De 9 gobernadores. ¿Dónde los otros están las instituciones? Y los otros 28, Néstor. Los otros 28 también Néstor, deberían ser explicación unos gobernadores que tengan el liderazgo del presidente de la República, porque es que justamente el presidente de la República debe estar desprovisto, debe estar despojado de ese tipo de intenciones partidistas. Claro. La explicación para por qué a la mayoría de gobiernos les va mal en las locales, a pesar de que ganan las nacionales, está en lo que plantea Héctor, especialmente para gobiernos sin demasiadas estructuras partidistas. Este gobierno, al gobierno anterior, que tampoco le fue bien en las locales, inclusive Álvaro Uribe, que
durante su gobierno muchas ciudades importantes las ganó la izquierda, porque no tienen ese control y son temas distintos. Pero para quienes mueven la teoría del supuesto referendo contra Petro, pues no les gusta que Petro diga que en el Valle y en Cauca y en Nariño sí se dio ese referendo, pero a favor de él. Pero les va a gustar esto que dijo el alcalde electo de Cali. Si era un plebiscito, el presidente ganó ese plebiscito, Álvaro, claro, se lo digo con mucho gusto, en esos departamentos. En el departamento de Nariño, claro que es un departamento. Yo creo que aquí no hay plebiscito, porque como no fue plebiscito contra Duque y no fue plebiscito contra Uribe cuando ganaron la izquierda en Bogotá, en Cali, porque son cosas distintas. Pero mire lo que dijo el alcalde electo Alejandro Beder frente a ese tema. Dijo que su triunfo no tiene que ver con Petro o no Petro, son palabras de él, que fue un voto protesta contra cómo se ha venido manejando Cali. Es decir, que las elecciones son un referendo sobre el alcalde anterior y sobre la ciudad, sobre lo local y no sobre lo nacional. Es el mismo Bolívar el que dice hubo un voto castigo, ¿no? Así que... Néstor, aquí nos hemos concentrado en analizar la acrobacia interpretativa del presidente para tratar de decir que hubo una victoria. Claro que no ganó el gobierno, pero tampoco perdió tanto como han dicho. Es que mire, ¿sabe quiénes sí están haciendo una acrobacia interpretativa irresponsable y bien fuera de lugar? La oposición. Mire, ¿sabe cuáles eran los partidos de oposición aquí en Bogotá? Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Cómo le fue al candidato de Cambio Radical a la alcaldía, general Vargas, y al Centro Democrático? Fatal. ¿Cómo le fue a la lista? Déjeme, Ricardo, permíteme. ¿Cómo le fue a la lista? ¿Sabe cuántos concejales tiene Cambio Radical hoy? 1, tenía 5, tiene ahora 1, porque la lista de coalición sacó 2 del Mira y 1 de la U. Entonces, a quien realmente le fue mal es a la extrema derecha. ¿Quiénes ganaron en el país? Los independientes y la gente de centro. Entonces, la acrobacia interpretativa aplica para el presidente que se equivoca. Ganó el antipetrismo, el presidente se metió en campaña electoral y en las grandes ciudades no tenga ninguna duda. Ganó, ¿sabe qué? La certeza, Néstor, no ganó el antipetrismo, ganó la búsqueda de certidumbre. El presidente ha generado mucha incertidumbre con las reformas, con todo. ¿Y sabe cuáles fueron los candidatos que ganaron? No los que eran rabiosos antipetristas, los que daban certezas, los que traían experiencia, los políticos profesionales, que nos hemos dedicado a estigmatizar como políticos tradicionales. Claro, pero son políticos profesionales. Usted tiene razón. Seguramente los candidatos esos que llevaron la certidumbre eran los que luchaban contra la incertidumbre del presidente de la República. Seguramente eso se lo puedo conceder. Néstor, 8 de la mañana, 44 minutos. Bueno, es bueno mirar un poquito. Que nos mete en esto nuevamente por cuenta de esa frase, Aurelio, de el triunfo, la victoria presidencial. La victoria pero además presidencial de la que habla el presidente. Yo creo que todo hay que mirarlo, Aurelio y Néstor, en contexto, y hay que mirar las cifras en todo el país, en sus justas proporciones, porque por casuística, Néstor, podemos ver que en algunos municipios sí puede haber unos partidos políticos con menos concejales o perdiendo representación. Pero es que los concejales en ningún caso gobiernan. Los órganos de gobierno son importantes, no los ganó, pero no son el presidente. Ejecutivo. Lo que quiero decir es que el bosque del mapa político que quedó luego de las elecciones es mucho más complejo de lo que puede simplificarse a decir que ganó o perdió un partido u uno u otro líder político por cuenta de los resultados a una sola mirada. Y siempre en época postelectoral hay interpretaciones. Hoy está alborotada la exegética electoral. Señor Aurelio. Todos estamos en lo que están todos los politiqueros del país. ¿Quiénes ganamos al otro día de las elecciones? No es la frase que se pronuncian hoy en todos los llamados directorios políticos. ¿Quiénes ganamos? ¿Cierto? O sea, todos se suben al carro de la victoria, incluido el presidente. Nadie dice pero Néstor, claro, no, pues es que la derrota no tiene padre. Néstor, pero no se le olvide esto. Nariño ha sido un departamento con una tradición de izquierda. Repasamos un poquito los gobernadores de Nariño. Antonio Navarro Wolf, Camilo Romero, Raúl Delgado, Parmenio Cuéllar. O sea que eso realmente decir que ganó la izquierda en Nariño es casi que decir, es lo mismo. Yo no sé el actual gobernador John Rojas, no sé realmente cuál sea su origen, de pronto Héctor lo sabe, pero yo sí le puedo decir que desde Parmenio Cuéllar, Raúl Delgado, Antonio Navarro Wolf, Camilo Romero, todos han sido, es más, petristas, ex M19. Entonces realmente allí es cantar una victoria sobre decir algo que hemos tenido tradicionalmente no se perdió,
pero hablar de eso como una reivindicación de una victoria presidencial, creo que no está. Y si usted se pone a mirar caso por caso y empieza a hurgar, pues la verdad es que esto tiene connotaciones y aspectos un poco problemáticos y aspectos no tan categóricos. A mí me parece que decir que excepción Barranquilla y Bogotá, pues se tragó también Medellín y con Cali se hace medio el loco. Eso es suficiente para hablar de unas ciudades que son el 25% del Producto Interno Bruto, donde vive la cuarta parte de los colombianos, sin demeritar las otras regiones. Pero usted hacer esa excepción como que si fuera cualquier cosa, me parece que son excepciones de verdad. Ahora lo más interesante de este debate, Néstor... El trino le hubiera quedado completo al presidente, dice, si hubiera dicho, con excepción de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, las principales ciudades del país, que son para estos efectos las excepciones, como llama el presidente Petro. Sí, lo más interesante de este debate, Néstor, es que es inútil, porque da lo mismo que hubiera ganado o que hubiera perdido el presidente. La correlación de fuerzas nacionales sigue idéntica a como estaba el sábado. Idéntica, no cambia para nada. La relación entre el presidente y el Congreso lo va a ver mañana. Hoy está citado el Congreso, pero creo, dijo Ricardo que era mañana cuando estaba el debate de la reforma de la salud. Sí, salud mañana. Exacto. Entonces va a haber mañana que no hubo ningún cambio, que los representantes a la Cámara que están mayoritariamente a favor del gobierno, que estaban antes, siguen mayoritariamente a favor del gobierno. Bueno, mañana lo vamos a ver y lo podemos conversar. Me está intentando convencer Néstor, de que un político no está pendiente del resultado de las elecciones y de que da lo mismo que pierda o que gane el gobierno. Néstor, y los mapas que han publicado... ¿La gente no se notifica de que aquí hay un cambio, de que el país se movió, de que hay un péndulo en política? Le voy a decir una cosa, Néstor. Es que, Néstor, el mensaje del domingo... Hay que saber, Daniel, ¿qué pesa más para los políticos de los partidos, entre comillas, independientes? Si pesa más el mensaje de las urnas el domingo, o pesa más la mermelada que les han repartido en las últimas semanas. Depende, Ricardo, si piensan en el corto plazo o en el largo plazo, porque en 2 años largos tienen elecciones y la notificación del domingo no es una notificación única y exclusivamente para el gobierno nacional, que está perdiendo apoyo ciudadano, sino también para los congresistas que estaban votando las reformas. La gente está hastiada de un gobierno que da tumbos, que le está pasando unas reformas que no le convienen al país. Piensa una cosa, yo le acepto que todavía hay nivel de incertidumbre, a ver cuál va a ser la reacción en el Congreso de Colombia. 8:49 minutos, los acompañamos desde Blue Radio en segundos a propósito